La lluvia no había cesado por completo, solo se había suavizado y golpeaba el techo con un ritmo constante. Cada gota sonaba como el tic-tac de un reloj, contando atrás hacia algo que ninguno de los dos podía nombrar aún. El vaquero se recostó en su silla, con su revólver brillando débilmente a la luz. Aiyana se acercó al fuego, de espaldas, con el resplandor perfilando la curva de sus hombros bajo la tela que se ceñía a su cuerpo. Podía sentir su mirada de nuevo, vacilante pero presente, y habló sin mirarlo. ¿El fuego te calienta a ti o solo a tu curiosidad? Él se rió entre dientes. Depende de cuál arda más. Eso le valió una mirada aguda por encima del hombro. Sus ojos captaron el reflejo de la llama, salvaje, viva, peligrosa. «Ten cuidado», dijo en voz baja. «En mi tribu, decimos que quienes juegan con fuego olvidan que quema en ambos sentidos». Él sonrió, pero no respondió. El silencio se prolongó, pesado pero vivo. Admiraba su valentía. Esta chica sola, desarmada, frente a un hombre en el que no confiaba. Había orgullo en su forma de hablar, incluso en la forma en que lo insultaba. No estaba asustada, ya no. Finalmente, se dio la vuelta y cruzó los brazos. «Tienes una forma extraña de tratar a los invitados, mirándolos fijamente, bromeando. ¿Siempre actúas así cuando hay una mujer bajo tu techo?» Él se encogió de hombros y dejó el revólver sobre la mesa. «No suelo tener compañía. La mayoría de la gente no viene por aquí a menos que tenga algo que ocultar». Su expresión no se alteró, pero él lo vio. El breve apretón de su mandíbula, el rápido movimiento de sus ojos. Siguió un silencio demasiado largo. «¿Qué te hace pensar que estoy ocultando algo?», preguntó ella por fin. «Porque no me preguntas quién soy», respondió él con sencillez. «Solo alguien que huye aprende a guardar silencio primero». Las palabras la golpearon como una navaja que se desliza entre las costillas. Respiró lentamente y bajó la mirada hacia sus manos. «¿Y si lo estoy?». Él se inclinó hacia adelante. «Entonces diría que has elegido un lugar estupendo al que huir». Sus labios se crisparon, en una expresión a medio camino entre el desafío y el miedo. El viento aullaba afuera, sacudiendo las contraventanas. Ella volvió a mirar hacia el fuego, con una voz apenas superior a un susurro. «Mataron a mi hermano». La sonrisa del vaquero se desvaneció. El sonido de la lluvia volvió a llenar el silencio, como si el cielo mismo hubiera inclinado la cabeza. Ella continuó con un tono distante, indiferente, como si estuviera contando la historia de otra persona. «Soldados del fuerte dijeron que les había robado. No fue así. Solo intentaba comerciar. Los vi arrastrarlo fuera de nuestro campamento. Vi el humo cuando lo quemaron». Él escuchó sin interrumpir, apretando la mandíbula. Había algo familiar en su voz, no solo dolor, sino la furia silenciosa de alguien que había vivido demasiado tiempo con la injusticia. «Wikiu», continuó ella, «pensé que podría llegar a las montañas, pero me siguieron. Hombres como esos nunca abandonan una persecución. Pensé que moriría allí». Finalmente, ella lo miró. «Entonces vi tu luz». Él no sabía qué decir. Había acogido a vagabundos antes, fugitivos, deudores, almas perdidas, pero ninguno le había hablado así. No había súplica en su voz, ni debilidad, solo verdad. «¿Por qué me lo cuentas?», preguntó en voz baja. Sus labios se curvaron levemente. «Porque ya lo has adivinado, y porque aún no me has echado». Él asintió levemente. «No estaría bien. Aquí estás a salvo». Ella lo miró a los ojos con escepticismo. «Ni siquiera me conoces». Él la miró fijamente. «No hace falta. He visto esa mirada antes. Alguien te lo quitó todo y sigues en pie. Eso es suficiente». Por primera vez desde que entró en la cabaña, sus hombros se relajaron. Se dejó caer al suelo cerca del fuego y se abrazó las rodillas contra el pecho. Las llamas pintaban su rostro de un suave color dorado, pero sus ojos seguían siendo agudos y vigilantes. El vaquero se levantó y se dirigió hacia la puerta. Miró hacia la oscuridad. La lluvia estaba amainando, pero las huellas del exterior seguirían estando frescas por la mañana. «Si te están siguiendo», dijo, «quizá no tengamos mucho tiempo antes de que encuentren este lugar». Ella levantó la vista. «¿Lucharías por mí? ¿Así sin más?». Él se volvió y la miró por encima del hombro. «No he dicho que lucharía por ti. He dicho que no dejaría que nadie muriera bajo mi techo». Ella esbozó una leve sonrisa. «Es lo mismo, vaquero». Él sonrió a pesar suyo. Cerró la puerta y echó el cerrojo. Cuando pasó junto a ella, ella volvió a hablar.
Ahora en voz más baja, dijiste que habías visto esa mirada antes, la de alguien que lo ha perdido todo. ¿Quién era ella? Su mano se detuvo en el respaldo de la silla. Pasó un momento antes de que respondiera, no quién, ¿cuándo? Ella frunció el ceño. Cuando volví de la guerra, dijo él, con voz baja, enronquecida por el recuerdo. No me quedaba nada a lo que volver. Aiyana lo observó, con la luz del fuego parpadeando entre ellos como un latido vivo. Entonces lo comprendió. Eran dos fantasmas, ambos atormentados, ambos aún ardiendo. Afuera volvió a retumbar un trueno, pero esta vez no era la tormenta que regresaba, eran cascos. El sonido lejano de jinetes rompe la frágil paz dentro de la cabaña. Quienquiera que sea de quien huyó Aiyana ha encontrado su rastro, y el silencio de la noche está a punto de terminar. El fuego se había reducido a un tenue resplandor cuando les llegó el primer eco, un ritmo sordo, amortiguado por la distancia, pero constante como el latido de un tambor. Cascos. El vaquero levantó la cabeza de golpe. Su mano se movió instintivamente hacia el revólver que estaba sobre la mesa, cuyo acero brillaba débilmente a la luz moribunda del fuego. Hizo un gesto para que guardaran silencio. Aiyana se quedó paralizada, con todos los músculos tensos. El ritmo se hizo más fuerte. Un caballo, luego dos, luego más. Contó 6 antes de que el sonido comenzara a disminuir. Quienesquiera que fueran, estaban cerca, demasiado cerca. El vaquero cruzó la habitación en 2 zancadas y apagó la linterna. La cabaña se sumió en una oscuridad casi total, con el fuego reducido a unas brasas que proyectaban vetas rojas sobre el suelo de madera. Cogió el rifle que colgaba junto a la puerta y se volvió hacia ella. «Dijiste que te siguieron», susurró. «¿Reconoces ese sonido?» Ella asintió con el rostro pálido en la tenue luz. «Llevan espuelas que tintinean cuando cabalgan. Los soldados, siempre con el mismo ritmo». «¿Cuántos?» «Demasiados», susurró ella. Él revisó su rifle, con movimientos rápidos, eficientes y silenciosos. «Agáchate. Quédate detrás de la chimenea». Ella se agachó, agarrándose el chal. El latido de su corazón retumbaba en sus oídos. A través de una rendija en la contraventana, vio el débil parpadeo de las antorchas moviéndose entre los árboles. La lluvia había cesado por completo. El sonido de los caballos era ahora más claro, dando vueltas. Estaban rodeando la cabaña. «¡Salgan!», gritó una voz desde fuera, áspera, autoritaria. «Sabemos que ella está ahí dentro». El vaquero apretó la mandíbula. No respondió. Otra voz le siguió, cruel y burlona. «No tienes por qué esconder a una chica apache, forastero, a menos que te guste morir por los de su clase». A Aiyana se le encogió el pecho. Miró al vaquero con los ojos muy abiertos. «Te matarán si no me entregas». Él no la miró. «Sí, es posible». Su voz temblaba. «Ni siquiera me conoces». Él giró ligeramente la cabeza y la miró a los ojos a través de la oscuridad. «Sé lo suficiente. No te merecías lo que te hicieron». Los jinetes desmontaron. Las botas resonaron contra el suelo húmedo. El leve crujido del cuero, el clic del metal, los sonidos de los rifles al desenfundarse. El vaquero se acercó a la puerta y bajó la voz hasta convertirla en un gruñido. «Quédate donde estás, pase lo que pase». Ella extendió la mano y le agarró del brazo. «No, por favor». Él se detuvo, sintiendo cómo su mano temblaba contra su manga. Por un breve instante, sus miradas se cruzaron. Algo pasó entre ellos, tácito pero tan sólido como las paredes que los rodeaban. Entonces, él se liberó suavemente. Cuando llamaron a la puerta, no fue con suavidad, fue un puño golpeando contra la madera. El vaquero abrió la puerta de un golpe antes de que pudieran romperla. 3 hombres se encontraban en la entrada, con los rostros mojados por la lluvia, y las antorchas proyectando sombras retorcidas sobre sus sonrisas. Sus uniformes estaban rotos y polvorientos, pero inconfundibles. Caballería estadounidense. «Buenas noches», dijo el vaquero con voz tranquila, como siempre. El líder dio un paso adelante, con la mirada aguda. «Buscamos a una fugitiva, una mujer apache. Ha asesinado a un soldado y robado propiedad del gobierno». El vaquero se apoyó en el marco de la puerta. «No creo haber visto a nadie que encaje con esa descripción». Los ojos del líder se desviaron hacia él, hacia la luz del fuego. «¿Estás seguro de eso?» «Estoy seguro». El soldado sonrió con aire burlón. «Qué curioso. Vives aquí, lejos de todo.
sin nadie en kilómetros a la redonda, y de repente tienes un fuego encendido. ¿Te importa si entramos? Me importa mucho, dijo el vaquero. El ambiente entre ellos se tensó. La sonrisa del soldado se desvaneció. Su mano se deslizó hacia su funda. Yo me lo pensaría 2 veces antes de mentirme. Amigo, no te conviene ponerte en mi contra. El tono del vaquero no cambió. Hijo, he estado en el lado equivocado de todo desde la guerra. ¿Crees que uno más va a importar? Se produjo un tenso silencio. Entonces, con una lenta mueca de desprecio, el soldado dio un paso atrás. Registrad el lugar. El corazón de Aiyana se detuvo. Se pegó a la pared, escondida detrás de la sombra de la chimenea. Unas botas pisotearon el porche. Otro hombre apareció en la ventana, tratando de mirar a través de ella. Antes de que pudiera levantar el pestillo, el vaquero se movió. Rápidamente. La culata de su rifle golpeó la mandíbula del soldado con un fuerte golpe sordo. El hombre cayó como una piedra. Los demás gritaron, levantando sus rifles. El vaquero disparó primero. 1, 2, 3 tiros, cada uno resonando como un trueno. Aiyana se estremeció, pero no gritó. La noche se convirtió en un caos, disparos, gritos, relinchos de caballos asustados. Las antorchas cayeron, derramando llamas sobre la hierba mojada. El vaquero recargó el arma, agachándose detrás de la puerta. Una bala atravesó el marco junto a su cabeza. «¡Aiyana!», gritó. «La ventana trasera, vete». Pero ella no se movió. En medio del caos, vio a uno de los soldados arrastrándose detrás de la cabaña, con su rifle apuntando directamente a la espalda del vaquero. Sin pensarlo, agarró el revólver que estaba sobre la mesa. Le resultó pesado, extraño en sus manos. Apuntó. El mundo se redujo a un solo latido, y disparó. El disparo dio en el blanco. El soldado se derrumbó. El vaquero se volvió, con los ojos muy abiertos, incrédulo. El humo se elevaba del revólver en sus manos. «Supongo que no soy muy buena quedándome quieta», dijo, con la voz temblorosa pero firme. Él soltó una risa entrecortada, mitad incrédula, mitad admirativa. «Eres increíble». Los últimos jinetes huyeron en la oscuridad, dejando atrás el silencio y el olor a pólvora. Cuando todo terminó, el vaquero bajó el rifle y la miró, con una leve sonrisa en los labios. «¿Habías disparado un arma antes?». Ella exhaló lentamente y bajó el arma. «No, me habrías engañado». El fuego crepitó de nuevo, suave y vivo. Afuera, la lluvia comenzó a caer una vez más, lavando la sangre en el barro. Durante mucho tiempo, ninguno de los dos habló, y aunque la noche casi los había matado a ambos, ahora algo nuevo vivía en el silencio entre sus respiraciones, respeto y algo peligrosamente parecido a la confianza. Los soldados están muertos o se han ido, pero su sangre deja huella. Al amanecer, Aiyana y el vaquero deben decidir, huir antes de que lleguen más o quedarse y afrontar lo que sea que se esté convirtiendo este frágil vínculo. El amanecer llegó lento y gris, arrastrándose por el horizonte húmedo como un viajero cansado. La lluvia había cesado por fin, dejando el aire cargado con el olor a humo y pólvora. Fuera de la cabaña, la tierra estaba marcada, embarrada, desgarrada y oscura por la sangre. El vaquero permanecía en silencio, con una pala en las manos. El suelo estaba blando, más fácil de excavar de lo que debería. Trabajaba sin decir palabra, cada golpe de la pala resonando en el tranquilo valle. Aiyana observaba desde la puerta, con el chal bien envuelto alrededor de los hombros. Los hombres que él enterraba habían venido a por ella. Sus vidas habían terminado por su culpa. Y aunque ella misma había apretado el gatillo, el peso de ello aún no había calado en ella hasta ese momento. Finalmente, dio un paso adelante. «No deberías hacer eso solo». Él no levantó la vista. «No es tu responsabilidad». Su voz se endureció. «Sí, lo es». Él se detuvo, con la pala hundida en el suelo. Levantó los ojos hacia ella, ensombrecidos bajo el ala de su sombrero. «¿Alguna vez has enterrado a un hombre?». Ella negó lentamente con la cabeza. «No. Pero he visto morir a suficientes como para no apartar la mirada». Algo en su tono le hizo entregarle la segunda pala que estaba apoyada contra el porche. Ella dudó, pero luego la tomó. Trabajaron codo, con el sonido de las palas clavándose en la tierra húmeda como única voz entre ellos. Cuando terminaron las tumbas, él se quitó el sombrero e inclinó la cabeza,
Aiyana siguió su ejemplo y cerró los ojos. No se dijeron palabras, solo silencio por los hombres que habían llevado odio en lugar de misericordia. Al cabo de un rato, él se enderezó y se limpió el barro de las manos. «Enviarán a más», dijo en voz baja. «Cuando los soldados no regresan, siempre viene alguien a buscarlos». La mirada de Aiyana se desvió hacia el valle abierto, el horizonte infinito más allá de los árboles. «Entonces debería irme». Él se volvió bruscamente. «¿Irte a dónde?» «A cualquier lugar donde no puedan encontrarme». Él la miró fijamente, con la mandíbula apretada. «Eso es un suicidio. Ya has visto lo que hay ahí fuera. Si los soldados no te matan, lo hará el desierto». Ella esbozó una leve sonrisa, aunque no era una sonrisa. Mejor morir libre que vivir como presa de alguien. Él apretó la mano a su lado. «No tienes por qué morir en ningún caso». Ella lo miró a los ojos, con voz suave pero firme. «¿Y qué me ofreces a cambio? ¿Una nueva jaula? Disparas por mí, cavas por mí, dices que estoy a salvo, pero la seguridad no es libertad». Él se acercó, con voz baja y firme. «La libertad no significa correr hasta que tus huesos queden enterrados en la arena. Significa elegir de qué lado estás». Se le hizo un nudo en la garganta. Quería discutir, pero la verdad de sus palabras le dolía profundamente. «Entonces, ¿de qué lado estás tú, vaquero?», preguntó en voz baja. Él dudó. Sus ojos se desviaron hacia las tumbas. Solía pensar que estaba solo. De esa manera, nadie sale herido cuando luchas. Y ahora, él la miró, con un leve rastro de fragilidad en sus rasgos. «Ahora no estoy tan seguro». Las palabras quedaron suspendidas entre ellos como la niebla en el aire de la mañana, tenues, silenciosas, imposibles de ignorar. Volvieron al interior mientras el sol se elevaba. El fuego se había apagado, dejando solo un leve calor. Aiyana se arrodilló junto a él y removió las cenizas con un trozo de madera. La cabaña parecía diferente ahora. No era un refugio, sino un limbo. «¿Por qué me ayudaste?», preguntó ella finalmente, sin dejar de darle la espalda. Él no respondió de inmediato, porque una vez alguien debería haberme ayudado y no lo hizo. Ella se volvió y lo miró fijamente. «¿Y qué te costó?». Él la miró a los ojos, oscuros e indescifrables. «Todo». Ella contuvo el aliento. Durante un momento, ninguno de los dos habló. El silencio entre ellos era denso, frágil. Ella quería preguntarle más, saber qué lo había destrozado, qué fantasmas acechaban sus noches, pero algo le decía que él no estaba preparado para desvelar su pasado. Todavía no. En lugar de eso, dijo en voz baja: «Entonces quizás seamos iguales, dos personas a las que no les queda nada más que el camino recorrido». Él soltó una risa breve y hueca. «Quizás. La diferencia es que yo dejé de huir». Ella se levantó y se dirigió hacia la ventana. La lluvia había limpiado el cielo, pero el mundo más allá de él seguía pareciendo peligroso. «Dices que debería quedarme», murmuró. «¿Pero por cuánto tiempo? ¿Hasta la próxima llamada? ¿Hasta la próxima bala?». Él se acercó y se detuvo justo detrás de ella, «hasta que dejes de mirar por encima del hombro». Ella se volvió lentamente para mirarlo. La distancia entre ellos era ahora pequeña, lo suficiente para que ella sintiera el calor que irradiaba él. Esta vez, sus ojos no eran burlones ni hambrientos, eran firmes, como la tierra misma. Y por un breve y vertiginoso instante, se dio cuenta de que ya no le tenía miedo. Afuera, el viento cambió de dirección. Los caballos atados detrás de la cabaña relincharon, inquietos. En algún lugar lejano, un halcón chilló en el cielo abierto. El mundo ya se estaba moviendo de nuevo, recordándoles que la paz nunca era más que una pausa. El vaquero cogió su rifle y se lo colgó al hombro. «Saldremos antes de que anochezca», dijo en voz baja. «Si vas a huir, al menos no lo hagas sola». Aiyana lo estudió durante un largo momento. Luego asintió con la cabeza. «Está bien, vaquero, pero solo hasta que encuentre mi lugar». Él sonrió levemente. «Me parece justo. Acuerdan cabalgar juntos, pero aún no como compañeros. Mientras se preparan para abandonar la cabaña, ambos saben que lo que la persigue está lejos de haber terminado. Y lo que crece entre ellos puede resultar igual de peligroso». Cuando el sol se ocultó tras las colinas, ya se encontraban a kilómetros de la cabaña. La lluvia había secado la tierra, dejando solo el olor a salvia y polvo. Los caballos avanzaban lenta y constantemente, sus cascos agitando el aire tranquilo,
mientras cruzaban la amplia extensión del desierto. El vaquero cabalgaba delante, su silueta oscura contra la luz que se desvanecía. Aiyana le seguía a unos pasos, con el chal bien ajustado contra el frío de la tarde. Ninguno de los dos había hablado mucho desde que se marcharon, pero el silencio entre ellos había cambiado. Ahora no era pesado, era vigilante, como la pausa antes de que una tormenta decida hacia dónde girar. Cuando el horizonte se tiñó de dorado y violeta, el vaquero finalmente habló. «Montas bien», para alguien que decía que no sabía hacerlo. Aiyana mantuvo la mirada fija en el camino que tenía delante. «Dije que no confiaba en los caballos, no que no supiera montar, no». Él se rió entre dientes. «Me parece justo». Una suave brisa le acarició el cabello, rozándole la cara. Se lo colocó detrás de la oreja, fingiendo no darse cuenta de cómo su mirada se desviaba hacia ella cuando creía que no lo veía. No la miraba con lascivia, como lo hacían los soldados. Sus ojos transmitían algo diferente: respeto, curiosidad, tal vez incluso culpa por mirarla. La tierra se extendía infinita ante ellos. Crestas rocosas, cauces secos, el lejano resplandor del calor que aún se aferraba a la tierra. Era un lugar donde el cielo parecía demasiado grande para los corazones humanos. «¿A dónde nos dirigimos?», preguntó ella al cabo de un rato. «Hay un antiguo pueblo minero más adelante. Ahora está vacío. Podemos descansar allí una noche o dos». «¿Y después?». Él dudó. «Después, veremos por dónde sopla el viento». Ella frunció el ceño. «Hablas como un hombre que nunca hace planes». «Solía hacer planes», dijo él en voz baja. «Luego me di cuenta de que al mundo no le importan mucho los planes». Su voz transmitía el peso del recuerdo, de ese tipo que no necesita explicación. Ella lo miró durante un largo rato antes de decir en voz baja: «Quizás al mundo le importan las personas que luchan». Él asintió levemente con la cabeza. «Entonces, supongo que a ti y a mí nos queda mucha lucha por delante». Cabalgaron hasta que las estrellas comenzaron a florecer en el cielo. El aire nocturno se enfrió y una luna creciente colgaba baja sobre el desierto. Los coyotes aullaban en la distancia, con sus llamadas solitarias y agudas. Cuando finalmente se detuvieron, fue junto al lecho seco de un arroyo rodeado de mezquites. El vaquero desmontó primero, ató su caballo y encendió una pequeña hoguera con pedernal y matorrales secos. Aiyana lo siguió, con movimientos cautelosos pero elegantes. El fuego prendió rápidamente y su luz iluminó sus rostros con un tono ámbar cambiante. Ella se sentó frente a él, con las piernas cruzadas y la mirada fija en las llamas. Él le entregó un cantimplora. «Bebe». Ella dudó, pero luego la tomó. El agua estaba tibia, pero alivió el dolor seco de su garganta. «Gracias». Durante un rato, solo escucharon el crepitar del fuego y el susurro del viento. Luego, en voz baja, ella preguntó: «¿De verdad fuiste soldado?». Él no apartó la vista del fuego. «Lo fui. Hace mucho tiempo». «¿De qué bando?». «Del que perdió». Ella ladeó la cabeza. «¿Y sigues luchando?». Él esbozó una sonrisa débil y cansada. «Todo el mundo lucha por algo. Algunos por oro, otros por tierras. Yo lucho para que el mundo olvide mi nombre». Aiyana frunció el ceño. «No puedes huir de lo que eres». «No puedo huir», dijo él en voz baja, «pero puedes cabalgar lo suficiente como para que no te alcance durante un tiempo». El silencio volvió a caer. El fuego crepitaba, proyectando sombras que bailaban sobre sus rostros. Entonces, ella le hizo la pregunta que había permanecido en su mente desde la noche en que se conocieron. «Cuando te hablé por primera vez, te dije que tus ojos siempre miraban donde no debían. ¿Por qué no apartaste la mirada?». Él la miró a los ojos a través del fuego, con firmeza. «Porque tú me devolviste la mirada». Se le cortó la respiración. Las llamas se reflejaban en sus ojos, dos brasas gemelas que ardían lentamente. Intentó apartar la mirada, pero no pudo. Durante un largo y agitado momento, el desierto que los rodeaba pareció desvanecerse hasta que solo existió el espacio entre ellos, pequeño, cargado, peligroso. Finalmente, ella rompió el hechizo. «Hablas con demasiada facilidad para ser un hombre con fantasmas». Él se inclinó ligeramente hacia atrás. «Y tú te proteges con demasiada dureza para ser una mujer que quiere ser libre». Las palabras la afectaron más de lo que esperaba.
Volvió a fijar la mirada en el fuego, fingiendo que no habían tocado algo sensible en su interior. La libertad no significa confiar en todos los que te ofrecen amabilidad. No he dicho que lo signifique, dijo él. Solo significa saber cuándo alguien no está tratando de hacerte daño. El viento se intensificó, trayendo consigo el olor de la lluvia a pesar de que el cielo estaba despejado. Los caballos se movían inquietos. La mano del vaquero se dirigió instintivamente a su revólver. «Hay alguien ahí fuera», murmuró. Aiyana se levantó lentamente, con la mirada escudriñando la oscuridad. A lo lejos, un débil destello metálico captó la luz de la luna. Movimiento, luego quietud. Sintió cómo se le erizaba el vello de la nuca. «Nos han encontrado», susurró. Él asintió una vez. «Tranquilo pero sombrío. Ponte detrás del fuego. Mantente agachada». Su corazón latía con fuerza mientras se agachaba detrás de las llamas, apretando con fuerza el mango del cuchillo que él le había dado antes. La noche a su alrededor contenía la respiración. El silencio era denso, pesado, hasta que un solo disparo lo rompió. El sonido resonó en todo el valle, seguido del estruendo de los cascos. La paz que habían encontrado bajo las estrellas se desvaneció en un instante. Los soldados, o algo peor, los habían rastreado a través del desierto y la lucha por la supervivencia comenzaba de nuevo. El primer disparo rompió el silencio. La bala impactó en el suelo cerca del fuego, lanzando chispas y tierra al aire. Los caballos relincharon, tirando de las riendas. El vaquero ya se estaba moviendo, rodando sobre una rodilla, rifle en mano, con la mirada fija en la cresta de las montañas que se alzaban sobre ellos. Aiyana se agachó detrás de una roca, con la respiración entrecortada y acelerada. El eco del disparo aún resonaba en sus oídos. El fuego proyectaba sombras salvajes que hacían que cada roca pareciera una amenaza. «¡2 jinetes!», gritó el vaquero. «¡Quizás 3! Otro disparo rompió el silencio de la noche, rozando su sombrero y arrancándoselo. Se agachó y respondió al fuego con un destello naranja y un estruendo. El olor a pólvora invadió el aire. Aiyana se arrastró hacia los caballos, tratando de calmarlos. Uno de ellos se encabritó a punto de soltarse. «¡Van a huir!», gritó ella. «Déjalos», ladró él. «Mejor asustados que muertos». Se quedó paralizada al ver movimiento a través del humo. Una figura que se arrastraba por la pendiente, lenta y deliberadamente. Sus dedos se aferraron al cuchillo que él le había dado. El vaquero volvió a disparar, alcanzando a uno de los jinetes en el hombro. El hombre cayó hacia atrás, deslizándose por la tierra, y la antorcha se le cayó de la mano. Pero antes de que el alivio pudiera asentarse, apareció otra silueta, esta vez más cerca y más rápida. «¡Detrás de ti!», gritó Aiyana. El vaquero se giró justo a tiempo para parar el golpe del cuchillo con la culata de su rifle. Los dos hombres se estrellaron contra el suelo, gruñendo y rodando peligrosamente cerca del fuego. El desconocido era más grande y pesado, con la cara medio oculta por un pañuelo y los ojos ardientes con la luz salvaje de la desesperación. Aiyana no pensó, actuó. El mundo a su alrededor se desvaneció hasta convertirse en un único foco. El destello del acero, el sonido de la lucha, el hombre presionando la hoja contra la garganta del vaquero. Saltó hacia adelante y agarró una rama ardiente del fuego. El calor le quemaba la palma de la mano, pero no la soltó. Con un grito, la balanceó con fuerza y la llama golpeó la cara del atacante. El hombre gritó, trastabilló hacia atrás y se llevó las manos a los ojos. El vaquero se levantó de un salto, agarró su revólver y disparó una vez. El hombre cayó. Por un momento, todos los sonidos desaparecieron, excepto el zumbido en sus oídos y el crepitar del fuego moribundo. Entonces se oyó un gemido sordo procedente de la cresta. El último jinete seguía allí. Su rifle brillaba a la luz de la luna mientras apuntaba. Aiyana y el vaquero se lanzaron juntos al suelo, cayendo sobre la tierra mientras otro disparo rasgaba la noche. La bala atravesó su chal, tan cerca que sintió su calor contra la piel. El vaquero se arrastró hasta su rifle, con la mandíbula apretada. «Quédate agachada». Pero ella ya se estaba moviendo de nuevo, arrastrándose en dirección opuesta, rodeando un matorral de Artemisa. Sabía lo que él estaba haciendo, atraer el fuego, y no iba a dejar que lo afrontara solo. La siguiente ráfaga del tirador rasgó el aire, fallando por centímetros.
El vaquero rodó y disparó 2 veces. El hombre se agachó detrás de una roca. Aiyana se arrastró entre las sombras, con el cuchillo bien agarrado y los pies descalzos silenciosos sobre la arena fría. Ahora podía verlo, de espaldas, con el rifle apoyado, esperando su oportunidad para volver a disparar. Respiró lentamente, recordando lo que su hermano le había enseñado hacía mucho tiempo. Muévete cuando lo haga el viento. La brisa cambió de dirección, haciendo susurrar los arbustos. Ella se abalanzó. Su cuchillo dio en el blanco, no lo suficientemente profundo como para matarlo, pero sí para derribarlo. Él se giró, aturdido, blandiendo el rifle violentamente. Ella se agachó cuando se produjo el disparo, ensordecedor por lo cerca que estaba. El vaquero estuvo allí un instante después, acortando la distancia con su sombra cayendo sobre ambos. Agarró al atacante por el cuello, le arrebató el rifle y lo tiró al suelo. Se oyó un último disparo, el suyo. El silencio volvió. Esta vez se mantuvo. Durante varios latidos, ninguno de los dos se movió. Entonces, el vaquero exhaló lentamente, y la tensión de su cuerpo se relajó. La miró, con sudor en la frente, sangre en el brazo y el cuchillo temblando en su mano, y soltó una risa sin aliento. «Recuérdame que nunca te vuelva a decir que te quedes agachada». Ella esbozó una sonrisa temblorosa. «Estás aprendiendo». Se sentó a su lado y se limpió la sangre de los nudillos. La luz del fuego parpadeaba entre ellos, ahora suave, casi pacífica de nuevo. «Me has salvado la vida», dijo él después de un momento. Ella le miró a los ojos. «Estamos en paz». Él estudió su rostro, el desafío, el agotamiento, el destello de algo que no podía nombrar, y por primera vez vio no solo a una fugitiva, no solo a una chica que luchaba por sobrevivir, sino a alguien que podría ser su igual, alguien que nunca pensó que encontraría. El viento se llevó el olor a humo, dejando solo silencio y luz de las estrellas. Los caballos, aún atados cerca, pateaban nerviosos el suelo. El vaquero miró hacia el horizonte, entrecerrando los ojos. «No eran soldados», dijo en voz baja. Aiyana frunció el ceño. «¿Entonces quiénes?» Él no respondió de inmediato. Su mano rozó uno de los abrigos de los hombres muertos, revelando una insignia rasgada cosida en el interior. No era del ejército, era algo más antiguo, una marca que no había visto en años. «Cazarrecompensas», dijo finalmente. «Cazadores a sueldo». Se le hizo un nudo en el estómago. «Entonces alguien los envió». Él asintió con severidad. «Y quienquiera que lo haya hecho, aún no ha terminado. La emboscada ha terminado, pero la verdad es peor de lo que pensaban. Los soldados no iban tras ella, sino los cazarrecompensas. Alguien más está moviendo los hilos, y ahora hay un precio por sus cabezas». Al amanecer, el desierto no era más que polvo dorado y silencio. Cabalgaron sin descanso durante toda la noche, empujando a los caballos hasta que su aliento se convirtió en jadeos entrecortados. El vaquero no hablaba mucho, con la mirada fija en el horizonte. Aiyana lo seguía de cerca, con el brazo vendado con un trozo de tela arrancado de su vestido. La herida le ardía, pero no se quejaba. Estaba aprendiendo que el dolor era más fácil de soportar que el miedo. Cuando el sol se asomó por los acantilados, la vieja ciudad minera apareció ante sus ojos, un conjunto de edificios en ruinas medio enterrados en la arena. El viento silbaba a través de las ventanas rotas y los carteles oxidados. El lugar llevaba abandonado décadas, quizá más, pero seguía en pie como un recuerdo que se negaba a morir. «Aquí está bien», dijo el vaquero, desmontando. Aiyana se deslizó del caballo, con las piernas temblorosas por el cansancio. «¿Has estado aquí antes?» Él asintió con la cabeza. «Hace mucho tiempo. Ahora nadie viene aquí. Los fantasmas lo mantienen en silencio». Ella miró a su alrededor. «¿Los fantasmas también guardan secretos?» Entonces él la miró, con una leve sombra de sonrisa en los ojos. A veces, condujeron los caballos a un viejo establo y cubrieron la entrada con una lona raída. Dentro, el polvo flotaba en el aire como humo. Aiyana se dejó caer sobre una caja volcada y se acurrucó con las rodillas contra el pecho. Le dolía todo el cuerpo. Tenía el pelo enmarañado por el sudor y la suciedad, pero su mente iba a toda velocidad. «Esos hombres de anoche», dijo. «Dijiste que eran cazarrecompensas». Él asintió, agachándose junto a una bomba de agua oxidada.
El parche de sus abrigos. Pertenecían a un grupo de Santa Fe, hombres que aceptan trabajos demasiado sucios para los soldados. Así que alguien les pagó. Sí, bombearon una vez la manivela y observaron cómo salía un fino chorro de agua marrón. Y no fue barato. Los cazarrecompensas como esos no se adentran en territorio apache por 4 duros. Ella tragó saliva. Entonces, ¿quién? Él se volvió con la mirada fija. Eso es lo que pretendo averiguar. Su voz se quebró. No puede ser el ejército. Ya lo han quemado todo. Él dudó. Quizá no sea el ejército, pero alguien con amigos en él. Aiyana lo miró fijamente. ¿Crees que me persiguen por mi hermano? No respondió de inmediato. Sacó un trozo de papel doblado de su alforja y lo dejó sobre la mesa entre ellos. Encontré esto en uno de los cadáveres. Ella lo cogió con las manos ligeramente temblorosas. El papel estaba desgastado, manchado de suciedad y sangre. Su nombre estaba garabateado en letras mayúsculas, mal escrito pero inconfundible. Debajo ponía: se busca por asesinato y robo. Recompensa de $500, viva o muerta. Se le cortó la respiración. Las palabras se le nublaron por un momento. ¿Asesinato?, susurró. Él asintió con severidad. Te culparon por lo que pasó en tu campamento. Dijeron que mataste a un oficial. Su voz se quebró áspera y furiosa. Él mató a mi hermano. Lo sé, dijo él en voz baja. Ella golpeó la caja con el puño. Y me llaman a mí asesina. El sonido resonó en la habitación vacía. Ella se dio la vuelta, con los hombros temblando de ira y dolor. El vaquero permaneció en silencio, dejando que su furia se apagara por sí sola. Cuando ella finalmente volvió a hablar, su voz era más tranquila, más grave. ¿Por qué me estás ayudando? En realidad, podrías haberme entregado y haberte ido rico. Él respiró lentamente. Porque a mí también me han perseguido. Quizá no por las mismas razones, pero la sensación es la misma. Una vez que escriben tu nombre en un cartel, ya no les importa quién eres. Ella lo miró, y su expresión se suavizó a pesar suyo. ¿Y entonces qué hiciste? Sus ojos se oscurecieron. Seguí órdenes que mataron a hombres que no deberían haber muerto. Me fui cuando ya era demasiado tarde para arreglarlo. La recompensa por mi cabeza llegó más tarde, cuando dejé de seguir las órdenes equivocadas. Sus miradas se cruzaron. 2 fugitivos, 2 fantasmas de guerras diferentes. Tras un largo silencio, ella preguntó en voz baja: si ambos somos perseguidos, ¿qué pasa ahora? Él se apoyó contra la pared, cruzando los brazos. Ahora decidimos si seguimos huyendo o empezamos a luchar. Aiyana volvió a mirar el cartel. El papel temblaba en sus manos, pero apretó la mandíbula con fuerza. Creen que soy una asesina. Entonces quizás sea hora de que dejes de huir de eso y le des un sentido, dijo él. Si quieren pelea, se la daremos. Ella levantó la mirada lentamente. ¿Me apoyarías? Él sonrió levemente, con un tic en la comisura de los labios. Ya me has salvado la vida 2 veces. Diría que te debo más que eso. El viento se intensificó, haciendo vibrar las vigas de madera y levantando el polvo. Aiyana se puso de pie y caminó hacia la puerta abierta. El sol había subido más y bañaba la ciudad fantasma con una luz intensa. Ella miró a lo lejos, donde el desierto se extendía infinito e implacable. Si vienen, dijo en voz baja, encontrarán a una mujer preparada para enfrentarse a ellos. El vaquero se acercó a ella, su sombra cayendo sobre la de ella. Entonces encontrarán a 2. Sus miradas se cruzaron durante un instante, sin palabras, solo con el entendimiento de que a partir de ese momento sus vidas estaban unidas no por el azar, sino por elección. Aiyana descubre que la recompensa por su cabeza es falsa, una herramienta de venganza utilizada por aquellos que destruyeron su hogar. Ha dejado de huir. Ahora, con el vaquero a su lado, se prepara para contraatacar a quienes dictaron su sentencia de muerte. El sol se había ocultado hacía tiempo tras los acantilados y el pueblo fantasma estaba bañado por esa inquietante penumbra entre el crepúsculo y la oscuridad. El aire estaba quieto, cargado de polvo y silencio. El vaquero estaba sentado junto al fuego en el viejo salón, limpiando su rifle con el mismo cuidado y lentitud con que un hombre graba palabras en piedra. Frente a él, Aiyana estudiaba el mapa extendido sobre la mesa, un trozo de pergamino descolorido y arrugado con rutas dibujadas con carbón. Así que este fuerte, dijo, trazando el borde de un cañón con el dedo,
¿Es de ahí de donde enviaron a los soldados? Él asintió. El fuerte Stanton, antes de que lo ocupara el ejército, era un puesto comercial. Ahora es de donde provienen los carteles de recompensa. Si tu nombre está impreso allí. Los ojos de Aiyana se endurecieron. Entonces ahí es donde termina todo. El vaquero levantó la vista. ¿Quieres decir que vas a entrar en un fuerte? Quiero recuperar mi nombre. Se recostó en la silla y exhaló por la nariz. Eres valiente o imprudente. Es difícil saberlo a estas horas de la mañana. Ella esbozó una leve sonrisa. Quizá ambas cosas. Él la observó, el destello de determinación en sus ojos, la forma en que ya no se amedrentaba ante el peligro. Ya no era la chica que había entrado corriendo en su cabaña empapada y asustada. Se estaba convirtiendo en alguien más aguda. Hay otra manera, dijo él. Si nos acercamos lo suficiente al fuerte, quizá conozca a un hombre que está dentro, el sargento Briggs. Me debe un favor de cuando aún no era un fantasma. Si sigue allí, ¿puede decirnos quién firmó tu orden de arresto? Ella frunció el ceño. ¿Y si fue él quien lo hizo? Levantó la vista del rifle. Entonces averiguaremos quién le ha guiado la mano. Durante un largo rato, el único sonido fue el suave roce del metal contra la tela. Aiyana volvió a mirar el mapa. Su dedo se detuvo sobre un nombre garabateado cerca del borde. Río Blanca. Ahí, dijo. Podemos descansar cerca del río. Está lo suficientemente cerca como para vigilar el fuerte sin ser vistos. Él asintió. Buena elección. Una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. Me crié en esta tierra, vaquero. Tú puedes llevar un rifle, pero yo llevo la tierra bajo tus botas. Él no pudo evitar sonreír. Tienes razón. A medida que avanzaba la noche, el fuego se redujo a brasas. El salón, antes lleno de risas, whisky y juegos de cartas, ahora solo albergaba el tranquilo ritmo de dos personas que planeaban lo imposible. Tras un largo silencio, Aiyana volvió a hablar, ahora en voz más baja. Dijiste que sabías lo que era ser perseguido. ¿Alguna vez pensaste en volver? ¿En limpiar tu nombre? Él dudó. La pregunta le había llegado al alma. Una vez, dijo. Pero entonces me di cuenta de que los hombres que firman esas órdenes de arresto no quieren la verdad. Quieren enterrar los fantasmas. Ella lo miró a los ojos. Entonces, ¿por qué me ayudas a perseguirla? Él miró fijamente el fuego durante un largo rato antes de responder. Porque quizá no estés persiguiendo fantasmas, quizá estés persiguiendo algo que vale la pena encontrar. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, suaves pero pesadas, y ella no supo qué hacer con ellas. Su corazón dio un vuelco en su pecho. Apartó la mirada, fingiendo volver a estudiar el mapa. Él se levantó y se dirigió hacia la puerta, escudriñando el horizonte por costumbre. «Partiremos al amanecer», dijo. «Si Briggs sigue en ese fuerte, sabrá que venimos antes incluso de que nos acerquemos. Solo espero que recuerde de qué lado estaba yo». Aiyana también se puso de pie, y su sombra se unió a la de él en la puerta. La noche del desierto se extendía ante ellos, amplia e infinita. «¿Y si no lo recuerda?», preguntó ella. El vaquero apretó la mandíbula. «Entonces le haremos recordar». Ella asintió con la cabeza, decidida. «Entonces cabalgaremos juntos. Se acabó huir». «De acuerdo», dijo él en voz baja. Permanecieron allí un rato, sin hablar. El viento soplaba por las calles vacías, llevando consigo el débil eco de risas que ya no existían. La ciudad parecía respirar, como si los fantasmas que la habitaban estuvieran escuchando, esperando. Aiyana lo miró de reojo. «Dijiste que este lugar mantiene a los fantasmas en silencio, pero ¿alguna vez perdonan?» Él la miró, con expresión indescifrable. «Aquí nadie perdona realmente. Solo aprendemos a vivir con lo que hemos hecho». Ella lo miró fijamente. «¿Y qué has hecho tú, vaquero?» Él no respondió, pero el destello en sus ojos le indicó que había tocado una herida que él aún no estaba listo para mostrar. Más tarde, cuando ella yacía despierta bajo el techo agrietado, aún podía oírlo caminar de un lado a otro afuera, el suave tintineo de sus espuelas marcando cada paso. Cerró los ojos, pero no podía dormir. Su mente revivía la noche en que su campamento ardió, los gritos, la luz del fuego, el sonido de la voz de su hermano desvaneciéndose entre el humo. Apretó los puños y susurró a la oscuridad: «Serás libre, hermano. Haré que recuerden tu nombre». Afuera, el vaquero dejó de caminar. A través de la pared, la había oído.
y aunque no habló, su corazón entendió cada palabra. Fijaron su mirada en Fort Stanton, el origen de la falsa recompensa de Aiyana. Pero cuanto más se acercaban a la verdad, más se agitaban los fantasmas entre ellos, amenazando con convertir su misión en busca de justicia en una búsqueda de venganza. Cabalgaron durante toda la noche, bajo un cielo que era un mar índigo profundo, salpicado de estrellas. El aire se enfrió a medida que se acercaban al río, y el aroma de la salvia húmeda y el hierro flotaba pesadamente en el viento. El río blanco brillaba débilmente delante de ellos, plateado bajo la luz de la luna, con su superficie solo rota por el lento desplazamiento de las ramas caídas. El vaquero frenó su caballo en la cresta que dominaba el valle. Debajo de ellos se alzaba Fort Stanton, un conjunto de barracones de madera y torres cercadas por estacas afiladas, con la luz de las antorchas parpadeando como ojos inquietos. Incluso desde esa distancia, Aiyana podía sentir su peso. Allí era donde se habían llevado a su hermano. Allí era donde todo había comenzado. Desmontaron detrás de un montículo de rocas y ataron los caballos en la sombra. El vaquero escudriñó el horizonte a través de un pequeño catalejo con la mandíbula apretada. «Lo han ampliado desde la última vez que lo vi», murmuró. «Nuevas torres de vigilancia, más hombres. Tú has estado allí antes», dijo Aiyana en voz baja. «Hace años», respondió él, cuando aún vestía de azul. Las palabras la golpearon como una repentina ráfaga de viento. «¿Serviste allí?» Bajó el catalejo, con el rostro impasible. «Sí, cuando era joven y pensaba que un uniforme significaba algo bueno». Su voz temblaba. «Entonces, eras uno de ellos». Sus ojos se encontraron con los de ella, firmes, arrepentidos, despojados de excusas. Una vez, el silencio entre ellos era más profundo que cualquier acusación. La luz del fuego del fuerte parpadeaba en su rostro, pintando las líneas de culpa grabadas allí hacía mucho tiempo. Finalmente, ella apartó la mirada con voz baja. «Entonces tal vez los fantasmas que llevas contigo visten los mismos colores que los míos». Él no discutió. No podía. Se agacharon entre las rocas, observando el fuerte desde lejos. Una patrulla pasó por la valla exterior. 6 soldados, con los rifles al hombro, sus botas chapoteando en el barro poco profundo. El vaquero los contó con la mente trabajando a toda velocidad. «Si podemos acercarnos a la muralla oeste, hay un cobertizo de suministros cerca de los antiguos cuarteles de los oficiales. Ahí es donde se guardaban los registros». «¿Registros?», repitió ella. «Nombres, órdenes. Quienquiera que haya puesto tu recompensa estará escrito allí». Aiyana entrecerró los ojos. «Entonces, ahí es donde vamos». Él negó con la cabeza. «Iremos al amanecer, cuando los guardias cambien de turno. Hasta entonces, esperaremos». Volvieron a quedarse en silencio, con el viento susurrando entre los mezquites. Aiyana observó el parpadeo de las antorchas abajo, imaginando a su hermano encadenado, el estruendo de los disparos, las llamas devorando su hogar. Le dolía la garganta y sentía el pecho oprimido por los fantasmas de aquella noche. Al cabo de un rato, habló sin mirarlo. «Cuando dijiste que seguiste órdenes que mataron a hombres, ¿alguno de ellos era mío?». La pregunta le golpeó como un puñetazo. El vaquero contuvo el aliento, bajó la mirada hacia el suelo. «No lo sé», dijo finalmente. «Quizás». No pregunté quiénes eran los que estaban al otro lado del humo. Sus ojos brillaron, pero su voz se mantuvo firme. «Entonces no preguntes ahora, solo ayúdame a arreglarlo». Él asintió en silencio. «Lo haré». Pasaron las horas. La luna se desplazó hacia el oeste, y los primeros indicios del amanecer tiñeron el horizonte de un pálido color dorado. El mundo que los rodeaba se volvió más nítido, más silencioso. Se levantaron y bajaron por la cresta, pegándose a las sombras de las rocas y los matorrales. El sonido del agua enmascaraba sus pasos. En el límite del perímetro del fuerte, se agacharon detrás de una pila de viejas cajas. El vaquero estudió a los guardias. 3 en la puerta, 1 en la torre, 2 patrullando la muralla. Los ojos de Aiyana se fijaron en algo más allá de ellos, una figura que salía de los cuarteles de los oficiales, con un uniforme más limpio y una postura más erguida que el resto. Se quedó paralizada. Ese hombre, el que tiene los papeles. El vaquero siguió su mirada. Cuando vio el rostro del hombre, se le paró el corazón. Era el sargento Briggs. Por un momento,
Todo quedó en silencio. El mismo hombre que una vez compartió whisky y anécdotas de guerra con él, ahora estaba dentro del fuerte, con las insignias de comandante y con la autoridad para acabar con vidas de un plumazo. La voz del vaquero era apenas un susurro. «Él es quien me debe una. Y él es quien firmó mi sentencia de muerte», dijo Ayanna, con la voz temblorosa de furia. Briggs salió al patio y gritó órdenes a la patrulla. Verlo, más viejo, más pesado, pero con la misma actitud engreída, le revolvió el estómago al vaquero. Recordó la última vez que había visto ese rostro, el día en que abandonó el ejército, negándose a cumplir una orden que nunca debería haberse dado. Ahora lo entendía. Briggs se había tomado su rebeldía como algo personal. Ayanna vio que le temblaban las manos. «¿Lo conocías?», dijo en voz baja. Él asintió. «Era mi superior, y ahora es mi verdugo». Entonces la miró, una mirada larga y silenciosa que transmitía demasiadas cosas: culpa, ira, tal vez incluso la desesperada esperanza de que matar a Briggs pudiera significar salvar una parte de lo que ambos habían perdido. Ella se acercó y su susurro atravesó el amanecer. «Entonces esto ya no es solo mi lucha, ¿verdad?». Él negó lentamente con la cabeza. «No, nunca lo fue». Sonó el primer cuerno del fuerte, señalando el cambio de turno. El vaquero se levantó y cargó su rifle. «Nos vamos ya». Ayanna le agarró del brazo. «Espera, no puedes abrirte paso a tiros». Él la miró a los ojos, tranquilo pero ardiente. «No pienso hacerlo». Ella contuvo el aliento. «Entonces, ¿qué piensas hacer?». Él esbozó una sonrisa sombría. «Hacerle recordar quién soy antes de acabar con lo que se ha convertido». En ese momento, el sol asomó por la cresta, bañando el fuerte con su luz. Era la hora. Ayanna y el vaquero llegan al fuerte Stanton y descubren que el hombre al que persigue es el sargento Briggs, su antiguo comandante. La línea entre la redención y la venganza se difumina y la misión se convierte en algo personal para ambos. El cielo sobre Fort Stanton se tiñó de un tenue color naranja cuando se pusieron en marcha. Las cornetas habían anunciado el cambio de turno y los guardias de la puerta oeste estaban medio despiertos, con los rifles colgados y los ojos aún pesados por el sueño. El vaquero y Ayanna se deslizaron entre las sombras como fantasmas, con sus botas silenciosas sobre la tierra húmeda. Cada paso era medido, deliberado. El aire era fresco, de esos que hacen que el sonido viaje lejos. Ni siquiera los pájaros se atrevían aún a cantar. Llegaron a la valla exterior. La madera era vieja, agrietada por el sol, y los huecos entre las estacas eran lo suficientemente anchos como para que un cuerpo pudiera pasar. El vaquero se agachó primero, revisando el suelo. «Cuidado con tu vestido», susurró. Su respuesta fue tranquila pero firme. «Dejé de preocuparme por eso la noche en que quemaron mi casa». Él esbozó una leve y sombría sonrisa y le indicó que avanzara. Juntos cruzaron el perímetro, moviéndose agachados entre la hierba. Desde su escondite cerca de los establos, Ayanna podía ver a los soldados arrastrando los pies hacia el desayuno. Dos hombres fumaban cerca del pozo, con sus rifles apoyados perezosamente contra la pared. «Hay demasiados ojos», murmuró ella. «No si nos movemos antes de que el sol salga por la cresta», respondió él. Se deslizaron detrás del cobertizo de suministros, donde el olor a aceite de armas y maíz seco impregnaba el aire. El vaquero empujó la puerta lo justo para asomarse al interior. Barriles, cajas y arts en la pared del fondo, una fila de armarios cerrados con la inscripción «Archivos de personal». «Eso es», susurró. Ayanna entró primero, con sus pies descalzos sin hacer ruido. Él la siguió y cerró la puerta tras ellos. El cobertizo estaba oscuro, iluminado solo por los rayos de luz matutina que se colaban a través de las tablas. El vaquero sacó su cuchillo y lo introdujo en la cerradura. Un giro, un clic. La puerta se abrió con un crujido. Dentro había pilas de libros de contabilidad, carpetas y rollos de papel atados con cordel. El polvo se levantó cuando sacó uno. Ayanna se inclinó y leyó la parte superior de la primera página. Registros de recompensas. Sus dedos recorrieron las filas de nombres, la tinta descolorida pero legible, docenas de rostros condenados a muerte. Hojeó rápidamente y se le cortó la respiración cuando lo vio. Su nombre garabateado en negro. «Aquí», susurró. «Esa soy yo». Junto a él, en letras pequeñas,
autorizado por el sargento R. Briggs, aprobado por el coronel Joseph Turner. Entrecerró los ojos. Hay otro nombre. El vaquero se quedó paralizado. ¿Turner? Sí. ¿Lo conoces? Asintió lentamente, con el recuerdo atravesándole como una navaja. El coronel Turner estaba al mando de mi regimiento. Él dio la orden de quemar tu campamento. Se le heló la sangre. Entonces él fue quien mató a mi hermano. El vaquero apretó la mandíbula, y Briggs lo llevó a cabo. Unos pasos en el exterior los hicieron quedarse quietos. Voces. 2 soldados se acercaban al cobertizo. El vaquero cerró el expediente en silencio y lo guardó en su abrigo. Es hora de irse. Se pegaron a la pared del fondo, apenas respirando mientras la puerta se abría con un crujido. 2 soldados entraron, hablando en voz baja. Briggs dijo que revisáramos los suministros antes de que llegara el coronel, murmuró uno. ¿El coronel vuelve hoy? Sí. Turner viene desde Lincoln. Quiere ver él mismo las nuevas listas de prisioneros. El corazón de Aiyana se aceleró. Turner. Aquí. Ahora. Los ojos del vaquero se encontraron con los de ella. Articuló con los labios. Esta es nuestra oportunidad. Los soldados se quedaron un momento más y luego se marcharon, dejando la puerta entreabierta. El vaquero esperó hasta que sus voces se desvanecieron antes de susurrar. Cambio de planes. No nos vamos. Acabamos con esto ahora. Ella le agarró del brazo. ¿Quieres decir que vas a matarlos a los 2? Su mirada era gélida. Quiero que respondan. Salieron del cobertizo, manteniéndose agachados entre los edificios. El fuerte estaba ahora en movimiento. Los hombres se desplazaban en grupos. El humo se elevaba de las hogueras, pero nadie les prestó atención. Aiyana se había envuelto en una capa abandonada y la postura del vaquero, tranquila y segura, hacía que pareciera que estaba en su lugar. Llegaron a los cuarteles de los oficiales justo cuando un carro atravesaba la puerta. Dejaba una estela de polvo tras de sí y la luz del sol se reflejaba en los galones dorados del hombre que iba a caballo a su lado, el coronel Turner. Incluso a distancia, Aiyana reconoció la crueldad cuando la vio. Su postura era rígida, su mandíbula altiva, su uniforme inmaculado. Tenía el aspecto de un hombre que pensaba que el mundo le debía obediencia. A su lado, el vaquero se quedó inmóvil, con la respiración entrecortada. «Es él», dijo en voz baja. «El hombre que me envió a la guerra y envió a tu hermano al fuego». El coronel desmontó y le entregó las riendas a un joven soldado. «¿Dónde está Briggs?», ladró. «Dentro, señor, esperando su informe». Turner pasó junto a ellos con paso firme, sus botas resonando como truenos en la pasarela de madera. El vaquero llevó la mano a su revólver, pero Aiyana le agarró la muñeca. «Aquí no», susurró con fiereza, «no delante de todos ellos». Él apretó la mandíbula, pero asintió. «Entonces esperaremos». Se deslizaron por el lateral de los cuarteles y se agacharon debajo de una ventana entreabierta lo justo para poder oír. Desde dentro llegaban voces, la de Turner, grave y autoritaria, y la de Briggs, más baja y a la defensiva. «Dijo que estaba muerta», espetó Briggs. «Se suponía que estaba muerta», siseó Turner. «Tu incompetencia me ha costado una docena de hombres y ha dejado una recompensa sin pagar. Hice lo que me ordenaste. Quemé el campamento y confisqué lo que pudimos. ¿Crees que quería limpiar tu desastre? Olvidas con quién estás hablando, sargento». Se oyó el sonido de un puño golpeando contra una mesa. Afuera, Aiyana temblaba de rabia. Sus uñas se clavaron en las palmas de las manos hasta hacerle sangre. El vaquero la miró, vio la furia en sus ojos y susurró: «Tenemos una oportunidad. ¿Estás lista?» Ella asintió lentamente, con voz baja, firme y mortal. «Soy más que lista». Él se levantó primero y abrió la puerta sin hacer ruido. Turner y Briggs se volvieron sorprendidos, pero antes de que ninguno de los dos pudiera hablar, el vaquero entró, con el revólver desenfundado y los ojos fríos como el hielo. «Buenos días, coronel», dijo. «¿Cuánto tiempo?» Turner palideció. «Tú». Aiyana entró detrás de él, dejando caer la capa. Su voz era tranquila, serena. «Y yo». La habitación se quedó en silencio, atónita. El vaquero y Aiyana se encuentran cara a cara con el coronel Turner y el sargento Briggs, los hombres que destruyeron su tribu y los condenaron a ambos. Se acabó el tiempo de huir. Durante un instante, nadie se movió. La habitación estaba en silencio, salvo por el crepitar de la llama de la linterna
que se balanceaba suavemente como si sintiera la tormenta que estaba a punto de estallar. El coronel Turner se puso de pie detrás de su escritorio y entrecerró los ojos al reconocer al hombre que tenía delante. «Harlan Crowe», dijo con voz baja e incrédula. «No pensé que volvería a verte». El vaquero, Harlan, no se inmutó. «Siempre se te dio mal leer a los hombres, Turner, especialmente a los que dejan de recibir órdenes». Turner esbozó una sonrisa burlona. «Deberías haberte quedado enterrado con el resto de tus errores». Detrás de él, el sargento Briggs se movió inquieto, llevando una mano hacia su pistola. La voz de Aiyana rompió la tensión antes de que pudiera hablar. «Inténtalo», dijo fríamente, «y nunca volverás a tocar esa pistola». Los ojos de Turner se posaron en ella. «Tú debes de ser la salvaje por la que se puso la recompensa». El insulto le resbaló como el polvo. «Y tú debes de ser el cobarde que se esconde detrás del papel para matar». Su calma lo inquietó. La mano de Turner se crispó, pero el revólver de Harlan ya estaba levantado. «No lo hagas», dijo Harlan. Su voz era tranquila, pero había algo en ella que heló el aire. «Ya has matado lo suficiente en toda una vida». Los ojos de Turner se movieron rápidamente entre ellos. «¿Crees que apuntar con esa pistola te hace justo? Abandonaste a tus hombres, Crowe. Traicionaste a los tuyos». «Seguí tus órdenes», gruñó Harlan. «Órdenes que quemaron vivas a mujeres y niños. El día que nos dijiste que incendiáramos ese campamento fue el día en que dejé de ser tu soldado». Por primera vez, Aiyana lo miró fijamente, sin ocultar la verdad de su pasado. El dolor brilló en sus ojos, no por traición, sino por comprensión. El rostro de Turner se retorció con desprecio. «¿Crees que ella te perdonará por lo que hiciste esa noche? ¿Crees que salvar a un salvaje borra el humo de otros 100? Harlan apretó con fuerza el revólver. «No, pero matar al hombre que dio esa orden podría ayudarme a respirar de nuevo». Briggs dio un paso adelante, con la voz temblorosa. «No seas tonto, Crowe. No saldrás vivo de aquí. La mitad de este fuerte vendrá corriendo». Aiyana dio un lento paso hacia adelante, con su cuchillo brillando débilmente a la luz de la lámpara. «Entonces será mejor que lo hagamos rápido». Turner se rió, un sonido frío y seco que no llegó a sus ojos. «No lo entiendes, ¿verdad? Esa recompensa no era solo por ella, era por cualquiera que se pusiera del lado de su tribu, cualquiera que nos desafiara. ¿Crees que ella es la única marcada? Tú también estás en esa lista». Harlan se quedó paralizado. «Tú pusiste mi nombre en ella». La sonrisa de Turner se amplió. «Te alejaste de la guerra, abandonaste mi mando, te llevaste el rifle que te di, el caballo que pagué, y crees que iba a dejarlo pasar. Eres tan fantasma como ella. Esa recompensa unió vuestras vidas incluso antes de que os conocierais». A Aiyana se le cortó la respiración. La habitación pareció inclinarse. Tú lo convertiste en mi cazador». Turner se encogió de hombros. «El destino es curioso. Supongo que cambió de opinión antes de cobrar». Briggs soltó una risa nerviosa, pero se apagó rápidamente cuando Harlan le apuntó con el arma. «¿Por qué?», exigió Harlan. «¿Por qué ella? Su hermano era un comerciante, no un luchador». El rostro de Turner se endureció. «Porque no se arrodillaron, porque olvidaron de quién es esta tierra». Las palabras flotaban en el aire como veneno. Durante un largo y terrible momento, nada se movió. Entonces, Aiyana dio un paso adelante. Su voz era suave, temblando no por miedo, sino por la furia contenida durante demasiado tiempo. «Esta tierra nunca fue vuestra». Su cuchillo brilló. Turner buscó su pistola, pero Harlan disparó primero. La bala atravesó la mano del coronel, haciendo que su arma saliera disparada por el escritorio. Briggs se abalanzó hacia adelante, sacando su arma, pero Aiyana fue más rápida. Le clavó el cuchillo en el brazo, retorciéndolo con fuerza. Él gritó y soltó el revólver. Harlan lo apartó de una patada y empujó a Briggs contra la pared. «Responderás por cada nombre de esas listas», siseó. Turner se agarró la mano ensangrentada, con el rostro pálido y la voz temblorosa. «Os colgarán por esto. A los dos». «Quizá», dijo Harlan, «pero al menos nos colgarán por las razones correctas». Levantó el revólver, apuntando al corazón. Por un segundo, el tiempo se detuvo. El pasado, la culpa, la huida interminable, todo se derrumbó en un solo punto. Aiyana le puso una mano en el brazo. «No», susurró. «Así no». Él la miró con ojos desorbitados, dividido entre la rabia y el alivio.
Después de lo que hizo, lo sé, dijo ella. Pero si lo matas ahora, ganará 2 veces. Una cuando nos quitó nuestros hogares y otra cuando nos quite lo que nos queda de nuestras almas. Sus palabras calaron hondo, más que cualquier sermón. Lentamente, con dolor, Harlan bajó el arma. Turner se burló con sangre goteando entre sus dedos. ¿Crees que la misericordia cambia algo? La mirada de Aiyana ardía. Nos cambia a nosotros. El vaquero apretó la mandíbula. Te irás de aquí, le dijo a Turner. Les dirás a tus hombres que ella murió en el desierto y que yo he desaparecido. Si no lo haces... Turner se rió débilmente. ¿Vendrás a por mí? Harlan se inclinó hacia él, con voz grave. No, ella lo hará. Salieron de la habitación, con las armas en alto, sin apartar la mirada de los 2 hombres que quedaban dentro. Cuando la puerta se cerró tras ellos, los hombros de Harlan se hundieron, como si el peso de los años hubiera empezado por fin a levantarse. Afuera, el sol de la mañana brillaba contra las paredes del fuerte, con un resplandor cegador. Aiyana lo miró, con una voz apenas audible. «¿Lo has perdonado?» Guardó el revólver lentamente. «No, me he perdonado a mí mismo». Montaron en sus caballos mientras los gritos comenzaban a elevarse dentro del fuerte. En cuestión de minutos, volvían a cabalgar a toda velocidad por el desierto abierto, con el sonido de las campanas de alarma resonando detrás de ellos como los fantasmas en los que se negaban a convertirse. Harlan y Aiyana se enfrentan a Turner y Briggs, descubriendo toda la verdad. Sus destinos estaban ligados mucho antes de conocerse. Perdonan a sus enemigos, pero al hacerlo, desencadenan una persecución que decidirá si la redención es posible o si solo es otra ilusión. Cabalgaron a toda velocidad durante el amanecer, con el viento azotándoles el rostro y el desierto extendiéndose infinito en todas direcciones. Detrás de ellos, el sonido de la persecución llegaba débilmente con el viento. Gritos, caballos, el ritmo metálico de la venganza acercándose. La trenza de Aiyana se había soltado y mechones de cabello negro volaban al viento bajo la luz del sol. Le dolía el brazo herido, pero no dejó que eso la frenara. El desierto se había convertido ahora en su juez, infinito, despiadado, puro. Harlan miró hacia atrás, con la mandíbula apretada. «Nos están alcanzando», dijo. Ella lo miró a los ojos, con voz firme. «Entonces les haremos ganarse cada kilómetro». Aceleraron el paso de los caballos. El calor aumentaba rápidamente. El sol era ahora una moneda blanca en el pálido cielo. El polvo se acumulaba detrás de ellos, convirtiendo todo en movimiento y luz. La mente de Harlan iba a toda velocidad. La tierra le resultaba familiar. La había recorrido una vez como soldado, persiguiendo a otros. Ahora era él el perseguido, y no había ningún fuerte, ningún uniforme, ninguna causa detrás de la cual esconderse. Solo ella. Señaló hacia las colinas lejanas. «Atravesaremos el cañón. Tendrán que reducir la velocidad para seguirnos». Aiyana asintió y espoleó a su caballo. «Ve delante». Llegaron a la entrada del cañón justo cuando las primeras balas silbaron al pasar, rasgando el aire. Una impactó en la roca cerca del hombro de Harlan, salpicando fragmentos de piedra. Otra rozó la correa de la silla de montar de Aiyana, rompiéndola limpiamente. Su caballo tropezó casi tirándola. Harlan se desvió, agarrándola del brazo antes de que cayera. «¡Agárrate!», gritó, tirando de ella hacia su caballo con un movimiento fluido. El animal se tambaleó bajo su peso combinado, pero siguió corriendo. «¡Que vengan!», gritó ella por encima del viento. «Vienen». «Sí», murmuró él. Las paredes del cañón se cerraron a su alrededor, altos acantilados de roca roja, con la luz reduciéndose a un fino hilo dorado en lo alto. Los disparos resonaban, amplificados por la piedra, y cada uno sonaba más cerca de lo que estaba. Aiyana se aferró a él, sintiendo el estruendo de sus latidos bajo sus palmas. Podía oler el polvo, el sudor, el olor a hierro de la sangre que brotaba de su hombro, alcanzado por un disparo. Aún así, él siguió cabalgando, sin reducir la velocidad, sin retroceder. Cuando llegaron a la curva del cañón, tiró bruscamente de las riendas. «Por aquí». Se desviaron hacia un pasadizo lateral apenas lo suficientemente ancho para un solo caballo. El aire era más fresco allí y el suelo más blando, con arena. Detrás de ellos, los ecos de la persecución se desvanecieron ligeramente. Gritos confusos,
cascos dispersos. Aiyana miró por encima del hombro. ¿Los hemos perdido? No por mucho tiempo, dijo él, deslizándose del caballo. Nos defenderemos aquí. Ella también desmontó con la respiración entrecortada. Dijiste que seguiríamos corriendo. Él negó con la cabeza. Si seguimos corriendo, nos alcanzarán al anochecer. Este cañón se estrecha más adelante. Podemos aprovecharlo. Entonces ella lo entendió. Él había dejado de huir. Ella también. Llevaron los caballos detrás de un saliente rocoso y se pusieron a cubierto. Harlan revisó su rifle y contó las balas que le quedaban. 6 disparos. ¿Y tú? Ella levantó el revólver que él le había dado. 3. Entonces haz que valgan la pena, dijo él con una sonrisa sombría. El sonido de los cascos volvió, ahora más cerca, resonando como tambores. Ella podía verlos a través del calor que se reflejaba en el aire. 6 jinetes, tal vez más, con sus rifles brillando a la luz. Aiyana se agachó a su lado y susurró. ¿Crees que se detendrán? Él cargó su última bala y la miró a los ojos. Se detendrán cuando estén bajo tierra. El primer jinete apareció doblando la curva. Harlan disparó. Un tiro, que atravesó limpiamente el pecho. El hombre cayó del caballo y el animal salió corriendo. 2 más le siguieron, disparando sin control. Las balas silbaron contra la roca, astillando la piedra a pocos centímetros de la cabeza de Aiyana. Ella estabilizó sus manos, apuntó y apretó el gatillo. Un jinete cayó, luego otro. El humo se cernía pesado en el aire, con el olor acre de la pólvora. El cañón resonaba con ecos, cada disparo un latido más cerca del silencio. «Quedan 2», dijo Harlan. Aiyana recargó el arma con manos temblorosas, los dedos resbaladizos por el sudor. Lo miró con voz temblorosa. «Dijiste que no querías volver a matar». Él la miró, con expresión indescifrable. «Tampoco dije que quisiera morir». Los 2 últimos jinetes se acercaron gritando y disparando. Una bala rozó la pierna de Harlan, haciéndole caer de rodillas. La otra rebotó en la piedra junto a la cara de Aiyana. Ella se agachó, con el pulso acelerado. Entonces lo vio. La cresta sobre ellos. Un montón de rocas sueltas se balanceaba peligrosamente sobre la pared del cañón. «¡Harlan!», gritó. «¡La cresta!». Él siguió su mirada. «¿Crees que se caerá?» «Si disparamos juntos, sí». Él asintió con la cabeza. A la de 3. Apuntaron alto, con la respiración tranquila a pesar del caos. 1, dijo él. Los jinetes se acercaron espoleando. 2. El sonido de los cascos retumbó. 3. Ambas armas dispararon a la vez. El estruendo fue ensordecedor. Durante una fracción de segundo no pasó nada, pero entonces la cresta crujió, se estremeció y se derrumbó en una avalancha rugiente de polvo y piedras. Los jinetes gritaron mientras el cañón se llenaba de rocas que caían. Los caballos se encabritaron y luego el silencio lo envolvió todo. Cuando el polvo se disipó, solo quedó el viento. Aiyana bajó lentamente su arma, con el pecho subiendo y bajando en respiraciones rápidas y desiguales. Harlan cojeó hacia ella, sonriendo a pesar del dolor. «Tenías razón», dijo con voz ronca. «No fallas». Ella soltó una risa cansada, limpiándose la suciedad de la cara. «Supongo que los 2 seguimos en pie». «Apenas», murmuró él. Se sentaron juntos junto a la pared del cañón, respirando con dificultad, rodeados por el silencio del desierto. Los cuerpos de los jinetes yacían enterrados bajo los escombros. La persecución había terminado, por ahora. Aiyana lo miró con voz más suave. «Podrías haberme dejado allí. Deberías haberlo hecho». Él negó con la cabeza. «No abandono lo que vale la pena salvar». Ella dirigió la mirada hacia el horizonte, donde el sol se ponía sobre la arena. «¿Y ahora qué pasa?». Él siguió su mirada, en silencio durante un momento. «Ahora encontraremos un lugar donde nadie conozca nuestros nombres». Ella sonrió levemente. «¿Crees que existe un lugar así?». «Quizá no», dijo él, «pero lo crearemos». El viento cambió, llevando los últimos ecos de la persecución al desierto abierto, los fantasmas detrás de ellos desvaneciéndose con cada kilómetro que avanzaban. Han sobrevivido a la persecución, pero Harlan está herido y Aiyana sabe que la paz no durará. El desierto los ha perdonado por ahora, pero toda libertad tiene un precio. Cabalgaron hasta que el sol se derramó en el horizonte, pintando el desierto de rojos magullados y dorados moribundos. Cada respiración de Harlan era más superficial y más difícil.
La herida de su pierna había empeorado. La sangre que empapaba sus vaqueros se había secado y endurecido, pero cada paso que daba el caballo le hacía estremecerse. Aiyana lo vio mucho antes de que él lo admitiera. «Estás sangrando otra vez», dijo. Él intentó sonreír, pero le salió hueco. «Es solo el desierto cobrando su parte». «Deja de hablar así», le dijo ella con dureza. Llegaron a un grupo de mezquites cerca de un molino de viento medio derrumbado, el único refugio en kilómetros a la redonda. Ella desmontó y se apresuró a ayudarlo a bajar, pero él le hizo un gesto para que no lo hiciera. «Puedo arreglármelas solo». No podía. En cuanto su bota tocó el suelo, la pierna le falló. Ella lo sujetó antes de que cayera, con su pequeño cuerpo, pero lo suficientemente fuerte como para sostenerlo. «Siéntate», le ordenó. Él lo hizo, respirando con dificultad, con gotas de sudor en la sien. El molino crujía con el viento, un sonido hueco en medio de la vasta vacuidad. Aiyana arrancó un trozo de su chal y lo presionó contra la herida. Él siseó de dolor. «¿Sigues creyendo que eres invencible?», murmuró ella. «Nunca lo creí», dijo él en voz baja. «Solo aprendí a actuar como si lo fuera». Ella lo miró a los ojos, grises, cansados y aún tratando de mostrar valentía. Por primera vez desde que lo conoció, él parecía mortal. El silencio se extendió entre ellos, solo roto por el susurro del viento entre los matorrales. Entonces, en voz baja, ella dijo: «En el fuerte, cuando no le disparaste». «¿Por qué?». Él miró hacia el horizonte. «Porque tenías razón. Matarlo me habría convertido en el hombre del que huí». «¿Y ahora?». Él sonrió levemente. «Ahora solo soy un hombre que intenta morir en paz». Ella apretó la mandíbula. «No vas a morir. Todo el mundo muere, Aiyana». «No así». Volvió a rasgar el vendaje y revisó la herida. Estaba mal, era profunda y estaba infectada, del tipo que no perdonaba los largos viajes ni el aire libre. Sus manos temblaban mientras trabajaba. Él la observaba con voz baja. «Me recuerdas a alguien que conocí una vez». Ella también era terca. Aiyana no levantó la vista. «¿Qué le pasó?». «Se casó con un hombre que se fue a la guerra y no regresó». Durante un momento, ninguno de los dos habló. El desierto se extendía amplio y silencioso a su alrededor, infinito e indiferente. Finalmente, ella susurró: «Podrías haberme matado el día que nos conocimos. Tenías todas las razones para hacerlo. ¿Por qué no lo hiciste?». Él respiró lentamente, haciendo un gesto de dolor. «Porque vi el rostro de tu hermano en el tuyo». Sus manos se paralizaron. «¿Lo conocías?». «No de nombre, pero recuerdo sus ojos». Cuando llegó la orden de quemar aquel campamento, se interpuso entre nosotros y las mujeres que había detrás de él. No se inmutó, no suplicó, solo me miró, como si me retara a recordar que era humano. Una lágrima resbaló por su mejilla antes de que pudiera evitarlo. «¿Y lo hiciste?». Él asintió débilmente. «Demasiado tarde para salvarlo a él, pero no demasiado tarde para salvarte a ti». Le dolía el pecho por algo que no era solo tristeza. Terminó de atar la venda con los dedos temblorosos. «Me salvaste porque no pudiste salvarlo a él». «Quizás», admitió él, «pero en algún momento esa dejó de ser la razón». Las palabras flotaron en el aire seco, una confesión que no necesitaba respuesta. Cuando el sol se puso por completo, el viento se intensificó, ahora más frío. Harlan se recostó contra el molino de viento roto, con la respiración entrecortada. «Cuando escriban sobre nosotros, si es que alguien lo hace, ¿qué crees que dirán?». Ella tragó saliva. «Que fuimos los fantasmas que se negaron a morir». Él sonrió levemente y cerró los ojos. «Eso está bien». A ella se le encogió el corazón. «No te atrevas a cerrar los ojos. Solo estoy descansando». «No, no es eso». Le puso una mano en el pecho y notó que su corazón latía cada vez más débilmente. El pánico le subió por la garganta. «Dijiste que encontrarías la paz». «Dijiste». Su voz era ahora apenas un susurro. «Quizá la paz me esté encontrando a mí por fin». Las lágrimas le corrían por el rostro mientras negaba con la cabeza. «No, así no. No después de todo lo que ha pasado». Él abrió los ojos por última vez. «Aiyana». «¿Qué?». «Prométeme algo». Ella asintió rápidamente. «Lo que sea. No te pases el resto de tu vida persiguiendo fantasmas». Sus labios temblaron. «¿Y si los fantasmas son lo único que me queda?». Su mano rozó la de ella.
áspera, cálida, fugaz. Entonces, deja ir a uno de ellos, y con eso su aliento se apagó, silencioso, sin ceremonias, tragado por el viento. Aiyana se quedó paralizada. El desierto parecía detenerse con ella. Luego, lentamente, bajó la cabeza hasta su pecho. Nada, solo silencio. La última luz del día se deslizó detrás de la cresta, pintando su rostro con un dorado que se desvanecía. Durante mucho tiempo, ella no se movió. Simplemente se sentó a su lado, con el molino de viento chirriando y el cielo oscureciéndose hasta convertirse en índigo. Luego se puso de pie. El revólver colgaba pesadamente a su lado, el mismo que había perdonado la vida a un monstruo horas antes. Miró hacia el horizonte, hacia Fort Stanton, donde Turner aún respiraba. Su voz era firme. «Querías paz, Harlan. Me aseguraré de que signifique algo». Guardó el revólver en su funda, montó en su caballo y se volvió hacia el camino por el que habían huido. El desierto se tragó su silueta al caer la noche, y por un momento el viento trajo lo que casi parecía su voz, un susurro entre la arena y las estrellas. «No persigas fantasmas». Pero ella ya se había ido. Harlan muere en los brazos de Aiyana, instándola a que renuncie a la venganza. Pero el dolor agudiza su corazón y, si al amanecer, regresa al fuerte, armada con su recuerdo y su rabia. Cuando amaneció, Aiyana ya estaba en marcha. El desierto aún estaba fresco, bañado por la pálida luz del sol naciente. Los cascos de su caballo marcaban un ritmo constante sobre la tierra dura. Cada zancada la acercaba más al fuerte y la alejaba del hombre que había dejado atrás bajo el molino de viento. El mundo a su alrededor estaba en silencio. No había pájaros. No había viento. Solo se oía su respiración y el suave crujir del cuero mientras cabalgaba. El revólver de Harlan descansaba en su mano, pesado, familiar, vivo con el eco de su tacto. No lloró. Todavía no. No había lugar para ello. No hasta que el último fantasma descansara en paz. Al mediodía, Fort Stanton apareció en el horizonte, nítido contra la luz, con el aire a su alrededor temblando por el calor. El humo salía de las chimeneas. La misma bandera ondeaba sobre la puerta, la misma puerta que había visto arder a su pueblo. Desmontó a 100 metros y recorrió el resto del camino a pie. El polvo se levantaba alrededor de sus botas, arremolinándose como los espíritus de aquellos que habían caminado por esta tierra antes. 2 guardias la vieron primero. «¡Tú!», gritó uno. Levantaron sus rifles, pero ella no se detuvo, no se inmutó. Su voz resonó como el acero en el viento. «Dile a tu coronel Turner que Aiyana, de los apaches Choconen, ha venido a buscarlo». Los guardias se quedaron paralizados. El otro balbuceó. «Se ha ido. Partió hacia Santa Fe anoche». Ella aminoró el paso. «Mientes». «No, señora. Se marchó antes del amanecer». Sus ojos se oscurecieron. Por un momento, pareció que el desierto contuviera la respiración. «Entonces dale esto», dijo en voz baja, y levantó el revólver. Los guardias se lanzaron a cubrirse, pero ella no disparó. En lugar de eso, apuntó hacia arriba y apretó el gatillo una vez. El único disparo resonó en el cielo abierto, haciendo eco en las colinas. Una llamada, una advertencia, una promesa. Todos los hombres del fuerte dejaron lo que estaban haciendo. Ella se dio la vuelta, montó de nuevo en su caballo y cabalgó hacia la cresta que dominaba el valle. Desde allí podía ver todo el fuerte abajo, el humo que se elevaba, el mismo suelo donde había caído su hermano. Desmontó lentamente y caminó hasta el borde. El viento le agitaba el pelo, susurrando a través de los cañones como el recuerdo de una risa ya lejana. En su mente lo vio de nuevo, a su hermano erguido ante las llamas, los ojos atormentados de Harlan observando desde el humo, los 2 mundos chocando en un círculo cruel. Su voz temblaba al hablar, aunque ya no quedaba nadie para escucharla. Ambos queríais la paz. Ya no sé lo que eso significa, pero quizá empiece aquí. Se arrodilló, sacó el revólver de Harlan de su cinturón y cavó una zanja poco profunda en la arena. El metal reflejó la luz por última vez antes de que ella lo depositara suavemente. «Llevabas la sangre de mi pueblo», susurró. «Ahora yo llevo la tuya». Lo cubrió con tierra, presionando con la palma de la mano sobre el montículo hasta que el viento se llevó los últimos granos de su piel. Por primera vez en días, se permitió respirar.
La opresión en su pecho se alivió, y el peso en su corazón pasó de la rabia a algo más tranquilo, quizá dolor o aceptación. Miró hacia el fuerte por última vez. Los soldados se habían reunido cerca de la puerta, observando, pero sin atreverse a seguirla. Quizá vieron algo en sus ojos que les indicó que ya no estaba bajo su mando. Ya no. Entonces giró su caballo hacia el norte, hacia el horizonte abierto. La tierra se extendía ante ella, salvaje, sin dueño, infinita. En algún lugar más allá de esas colinas, había ríos que la guerra no había tocado, valles donde el viento aún hablaba el lenguaje de la tierra. Las palabras de Harlan resonaron suavemente en su mente. No persigas fantasmas. Sonrió levemente a través de las lágrimas que finalmente brotaron. No lo hago, susurró. Los llevo a casa. Cabalgó durante horas sin parar, dejando que la tierra decidiera su camino. A medida que el sol se ponía, el cielo se tiñó del color de la sangre y el fuego. El desierto que la rodeaba parecía brillar, vivo con los recuerdos. Atravesó un bosquecillo de álamos, con las hojas susurrando sobre ella. Por un momento, creyó oír una voz, profunda, tranquila, medio risueña. «Sigues siendo muy mala escuchándola, Yana». Sonrió a pesar del dolor. «Quizás», murmuró, «pero estoy mejorando en recordar». Entonces se levantó el viento, arremolinando polvo y luz a su alrededor, llevándola hacia adelante. Cuando cayó la noche, las estrellas habían regresado, frías, claras e infinitas. Encendió una pequeña hoguera junto a un arroyo y se sentó sola bajo el amplio cielo, con su reflejo titilando en el agua. Ya no había odio en su corazón, ya no había venganza que perseguir, solo una promesa cumplida, un hombre enterrado y un camino que aún se extendía ante ella. Por primera vez, sintió algo que no había sentido desde la infancia, una libertad que no provenía de correr, sino de detenerse. Se recostó contra la tierra, con el fuego crepitando a su lado y las estrellas ardiendo sobre su cabeza como los ojos de todos los que la precedieron. Y cuando el sueño comenzó a sumergirla, un susurro rozó su oído, suave y seguro. «Lo has encontrado, ¿verdad?» Ella sonrió. «¿La paz?» El viento respondió con silencio, y eso fue suficiente. Si esta historia te ha llegado al corazón, recuerda, la paz no siempre significa olvidar. A veces, significa aprender a llevar lo que queda y seguir adelante de todos modos. Suscríbete para leer más historias de fortaleza, redención y amor que perduran más allá de la pérdida. Y cuéntanos en los comentarios qué parte de esta historia te ha marcado más. Hasta la próxima. Que tu camino sea largo, tu espíritu inquebrantable y tus fantasmas finalmente descansen en paz.